Ok, buenas tardes. Les voy a copiar o les voy a dar esta información sobre el mensaje que envía el 29/2 del 2020 Elohim. Caracas, Venezuela, 2:15 de la mañana. La pregunta en la que envía Elohim: ¿reposa un día un ser humano que es advertido por Dios como el ser que controla la corriente del Creador para llevar esa paz tan necesaria en que entiendan los comunes o escasos seres colmados de la verdad? ¿Soy los que han de soportar los nudos de fuerza para mantener en puerto seguro la nave de Dios? Si creéis en verdad que todos los habitantes han de ubicarse en el marco de la fe del Creador, son 3 números de pregunta que os dedico en el tiempo de un día, y ahora os pregunto: ¿qué es un día en sus desperdicios en proporción al sendero de Dios? ¿Quién es el eslabón de hombre que ha de advertir esos errores de días en años y contiguos a décadas o presunto tiempo en espacio de vida sin sentimiento del cimiento de Dios? Suelen observar en este cúmulo de anteponerse, donde es el inicio de sus cambios, que no es penitencia de Dios, ya que el alcohol, emblema del amedrentamiento, anteponía las palabras antes escritas, y en sí observáis cómo hombres de poca fe solo han de observar en una gran palabra. Al final se escriben entre paréntesis, me quiere decir miento. Encerrados en ese cúmulo de bebidas y caos mental, físico y sexual que os admiten en dar lentitud a sus actos, con lo que os dedican para, como advertí en algunas preguntas iniciales, os comportáis como el dueño de las llaves de las aves del paraíso, siendo solo parásitos del poder de Dios, y aun en sus años o siglos de vida, lo que participan en longevas vidas, y aún en continuar celebrando en este etílico sabor de que los admite, para que sus órganos se sofoquen en el elixir del falso sendero, en no palpar la florescencia de Dios como en el elemento de la universal irradiación de la ley. Leerán y entenderán los que aún dicen sentirse en fe y aclaran ante las masas que dicen ser los seguidores de esos oportunistas que dictan conferencias de prosperidad y promiscuidad, advirtiendo 2 que han de interconectarse hacia sus infinitos del mar hedor de sus entrañas, mas no palpan la fe del Creador. Sois solo los embobados de la saliva del mal, creyendo que aún con recitar palabras de sus agónicos estatus, soy los que se les escapa la baba ante los cúmulos económicos de los que se han de presentar como los gurús del privilegio del Creador, que en sí han de cobrar inmensas cantidades de millones en sus logias del mal mayor, siendo tan ofensivo como sus engaños y timos de oficio. No os digo que no seáis indignos de mantener un estatus legal y económico, ya que al agregar fe en el principio de fe, son valores como sendero del poder de inteligencia, advirtiendo las estrategias de Odín para en el centrar en ese silencio de la fe verdadera, y no en jactarse en mentir para lograr timar y sacar vasijas llenas de elementos materiales como sexuales a sus semejantes, como estos tontos y pendejos que luego han de llorar por acostarse y hacer gemir en alcohol y drogas, llevándose a saciar los placeres de otros
y estas estrellas que se vuelven esclavos de placeres para luego, después de un tiempo, han de indicar que han sido violados y se gastan tiempo en presentar demanda por hacer el momento de sus placeres y poderes económicos vomitar en el exceso y dar sexo a sus consortes del veneno mental de posiciones sociales. Todo esto envuelto en maquiavélicamente en colocar pasión para en su debido momento sacar provecho a sus placeres sexuales. Sois placeres de pasiones podridos de pubertad, de juventud y diferencia de edad que han de semejarse a las sanguijuelas que se sostienen en su sitio para que sus bienes sean sostenidos por el putrefacto placer de no advertir a Dios. Ahora los invito a que adviertan mis preguntas, ya que ustedes solo han de observarse a sí mismos, mas no advertir al mismísimo energético que los llevará a no adorar al Creador, sino al horror del marco del mal. Mucha visión para quien los entienda, oídos para quien detecte lo opuesto de la fe y amor al sendero del Mesías. Para cuando estés preparado para amar mis enseñanzas, en dar amor a tu fe, que el placer y la blasfemia, desnudos envueltos en alcohol y promiscuidad. Preguntas de Dios para unos y pocos mortales que os ocultan en sus preguntas de Dios para uno y pocos mortales que se ocultan en sus vidas, en sus conjuntos familiares, en sus propiedades, en ese inicio de era 2020 en este planeta. Hemos de darle más enseñanza que siglos de siglos atrás, y aún se dicen ser servidores de Dios, cuando yo, Dios, jamás coloqué a alguno de ustedes como el centro de mi dinastía celestial. A veces equivocados estáis los que olfatean libros de fe, como asisten a templos y se rasgan las investiduras frente a otros, y resulta que jamás han de encontrar a Dios, ya que solo están en sus mentes corrompidas, dando estampida de dolor, sin han de palpar a los enviados por Dios. Elohim, el Dios universal, ha de exclamar: ¿dónde está el dolor de la agonía de estos seres? Si aún dicen de sus vidas, están emitiendo solsticios de primaveras en sus falsas felicidades, y con unos minutos de años colocan a quien dictó a esta hora para esta historia llegue a todos ustedes. Ahora les indico quién debe advertir en sí mis mandatos a los ingratos o el sentido práctico de mi dictado de hoy. Discrepan de sus corazones a los que dirigen sus templos religiosos. Elohim, el sincero poder universal, envuelto en luz, amor y fe, en cuanto dirijas en firmes mis enseñanzas. Ahora os digo, años de luz y no frustraciones de sus equivocaciones, como el cambio que os dejo en mis letras del día de hoy. Equivocaciones en millones de millones conviven en su planeta, siendo uno el que me copia, dirigiendo esta unión hacia mi nave para que sea resguardado en esta tranquilidad, y que este ser humano, lo que ha de ser de Dios, se mantendrá en siglos de siglos, para que al cambiar la orientación hacia el poder del Mesías, siendo Él ese escudo de los arcángeles, ese auxilio de María, el amor de quien escribió el día de hoy, y aún por años de años, ha de conducir mis anécdotas para que no os desvíen del polen del amor en fe y amor. Esas preguntas que inicié en la letra de Elohim para sus